Hola, muy buenos días. Vamos a comenzar nuestro encuentro del día de hoy, en donde vamos a conversar sobre construir desde el lenguaje. Y aquí vamos, bueno, lo vamos a ver más en detalle con Malena, quien va a ser nuestra facilitadora estrella en esta actividad. Trabajar el lenguaje desde distintas vías y desde allí cómo desde el lenguaje podemos aportar, abonar para comunicarnos mejor y transformar los diversos conflictos que a veces la palabra da como susto, pero al final es como el cambio, es algo que es parte de la vida. Entonces desde allí pues trabajarlo y conectarnos mejor y seguir afianzando esto de un desarrollo colaborativo, un aprendizaje en conjunto, un aprender todos juntos en este transitar que nos ha tocado como comunidad global. Entonces, bueno, les dejo a Malena, disfruten muchísimo, como siempre vamos a hacer en alguna parte un stop para preguntas y respuestas y vamos fluyendo en función de cómo vaya el equipo que vamos compartiendo. Feliz día. Sí. Bueno, buenos días para todos, bienvenidas. De momento, las damas, nuevamente. Eh, Quiero detenerme brevemente en esto del conflicto. Tal como apuntaba ayer en la presentación, es un tema que a muchas personas les genera, bueno, como ruido o incomodidad, sería más bien la palabra, ¿no? Pero el conflicto, como el tema del cambio, es consustancial a la vida del ser humano. Es decir, donde convivimos distintas personas, necesariamente se van a presentar conflictos. Parte de lo que nos ha pasado, digamos, esta suerte de incomodidad o animadversión que a veces sentimos hacia los conflictos, bueno, hay mucho de cultural en eso. En parte deriva quizás de las formas en que se ha modelado el manejo del conflicto, que no necesariamente es siempre la más constructiva, ¿verdad? Eh, y hay también diferencias personales. Hay personas que se sienten un tanto más tranquilas cuando tienen que abordar un conflicto, hay otras que les genera más incomodidad interna, ¿no? Pero si algo quisiéramos dejarles desde el principio es eso, es esa idea de que el conflicto no tiene por qué ser algo negativo, no tiene por qué convertirse en algo destructivo, en una forma de interacción destructiva. Y por el contrario, como vamos a ver en unos minutos, desde una visión muy particular del conflicto, ya les voy a comentar de ella, puede ser más bien una gran oportunidad. ¿Okay? Porque el conflicto es un síntoma que se da en los sistemas, y decimos sistema porque estamos hablando de un conjunto de personas que están compartiendo o interactuando por diversidad de razones. Eso abarca desde una familia hasta un equipo de trabajo o un país, ¿no? Entonces el conflicto es un síntoma que se da en los sistemas y que nos muestra cosas que están pasando en ese sistema. La conversación que vamos a tener hoy sobre el tema la vamos a enfocar desde una escuela muy particular. En el estudio del conflicto se han desarrollado históricamente diferentes escuelas, pero vamos a ver desde una que por cierto tiene sus orígenes en América Latina, que se llama transformación de conflictos. Y en parte ese nombre ya nos da pistas de cómo se está observando el tema, es ver el conflicto como algo, como una situación que puede ser transformadora y a la vez puede ser transformada en algo constructivo. ¿Okay? Gerald nos va a mostrar a continuación, bueno, los acuerdos de convivencia que normalmente sugerimos para esta actividad. Vamos a estar, digamos, desarrollando una presentación de aproximadamente unos 40 minutos. Quisiéramos que esto sea muy ligero, muy sencillo, ¿verdad? Para que además después podamos tener una sesión de preguntas y respuestas y comentarios y reflexiones al final. Si bien vamos a hacer una parada, más o menos a mitad de presentación, para también ir atendiendo algunas preguntas en ese momento, ¿no? Pero bueno, un poco nuestra invitación es a que nos permitamos estar presentes, plenamente involucrados en la actividad, por lo menos de momento mantener el micrófono y la cámara apagados para que puedan tener un mejor ancho de banda. Pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat a medida que van surgiendo, no se queden con ninguna pregunta. Las preguntas son una de las mejores herramientas de aprendizaje. Gerald va a estar allí muy atenta a sus preguntas y va a irlas reuniendo para que las hagamos en los momentos que tenemos previsto para ello.
Y bueno, abrirnos a nuevas ideas. Quizás vamos a ver algunos aspectos o algunas maneras de ver el conflicto que probablemente son diferentes a lo que nosotros hemos conocido o contactado hasta ahora. No tenemos por qué comprar ninguna nueva idea, pero sí la invitación es a considerarla y tenerla allí como una posibilidad distinta para ver el tema, ¿no? Y disfrutar, vamos a permitirnos disfrutar de la sesión, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que aclarar cuando hablamos de conflicto es qué estamos entendiendo por conflicto, porque pueden haber diferentes definiciones, ¿no? Y tal como tienen allí proyectado en la diapositiva, estamos entendiendo el conflicto como un proceso. ¿Por qué como un proceso? Porque los procesos son algo que se extiende, es una interacción, es una manera de conectarse o de comunicarse o de interactuar, un conjunto de personas que se da a lo largo de un periodo de tiempo. Los conflictos no suelen ser eventos, es decir, pueden tener manifestaciones muy puntuales, el que dos personas discutan en determinado momento, eso puede ser un evento y una manifestación del conflicto. Pero el conflicto suele ser más bien algo que se extiende en el tiempo, que tiene que ver con la relación entre esas personas que están interactuando. ¿Y de dónde nace? ¿Cuál es la raíz de todo conflicto? La raíz está en los intereses y vamos a tomar unos minutos en breve para definir qué estamos entendiendo por intereses, ¿verdad? La raíz de todo conflicto está en los intereses de esas personas que son parte del sistema o el equipo o la familia o el conjunto o la colectividad que estemos analizando, ¿ok? Cuando los intereses que tienen esos miembros del equipo o de la familia o del grupo, del país, en determinado momento son contrarios entre sí, pero además esas personas llevan a cabo acciones, es decir, hacen cosas para lograr cada quien su propio interés, allí hablamos de un conflicto, ¿ok? Si los intereses de varias personas son de alguna forma antagónicos, contradictorios, ¿verdad? Entre sí, pero no hay acción de parte de cada una de esas personas para alcanzar cada quien su propio interés, técnicamente no se habla de conflicto. Hay una expresión que nosotros utilizamos, o podemos utilizar en nuestro lenguaje cotidiano, que es decir, estoy en conflicto conmigo mismo, ¿ok? Bueno, eso sería un conflicto distinto, ¿no? Es el conflicto intrapersonal. No lo estamos incluyendo dentro de esta definición. Es decir, esta definición hace referencia a una forma, un proceso de interacción que se da entre varias personas y que se caracteriza porque los intereses de esas personas de alguna manera chocan entre sí y además hay algo que están haciendo esas personas, cada una, para lograr su propio interés. Me encantaría que cualquier cosa comenten en el chat si está clara la definición o si hay alguna duda, puesto que digamos es el punto de partida del resto de la conversación. ¿Okay? Vamos a proyectar la siguiente diapositiva para desgranar, desmenuzar un poquito más esta definición de conflicto, ¿no? Y fíjense, aquí la diapositiva que se titula El conflicto como oportunidad, y ya vamos a comentar por qué esa afirmación. La diapositiva nos aporta algunas características importantes de los conflictos, ¿no? Los conflictos suelen ser procesos no lineales, es decir, no es que tienen como una dirección en línea recta, sino que suelen ser, como nacen en la interacción entre seres humanos, suelen tener ciclos, a la vez que van cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, a lo largo de un periodo de tiempo, un mismo conflicto puede tener diferentes manifestaciones y puede tener como unos eventos que se van presentando, ¿no? Pero es importante esto de ver al conflicto en tanto proceso como algo que no es lineal, sino como algo que es como las mareas, tiene sus altas y sus bajas, ¿okay? Lo otro, que ya va más en la idea del conflicto como oportunidad, que es el gran planteamiento de esta escuela que mencionaba al principio, la escuela de la transformación de conflictos. Un conflicto es un síntoma de algo que está ocurriendo dentro de un sistema. Estamos entendiendo por sistema a un conjunto de personas que conviven entre sí por las razones que sean razones personales, sean razones de trabajo, por ejemplo, ¿no?
Y un poco la metáfora o la analogía que muchas veces utilizamos nosotros para hablar del conflicto, es que el conflicto es así como la fiebre. La fiebre es un síntoma que se presenta en los organismos vivos, en el ser humano en concreto, que aunque ciertamente no es agradable, es importante que se dé porque nos da pistas de que algo está ocurriendo en ese organismo que necesita atención. Y lo mismo sucede con el conflicto. El conflicto, cuando se presenta en un sistema, en un conjunto de personas, está evidenciando que hay algo en ese sistema que requiere ajuste o incluso que puede requerir un cambio mayor. Por supuesto, dependiendo de la complejidad del sistema, lo que requiere el cambio va a ser más sencillo o más complejo, ¿no? Es distinto hablar de un conflicto entre dos personas o en un núcleo familiar a hablar de un conflicto en un país o entre países, ¿no? Si reconocemos el conflicto como la evidencia de que, o el síntoma de que un sistema necesita cambio, entonces nos da la posibilidad de un cambio constructivo. El problema con los conflictos, y es quizás lo que nos genera incomodidad cuando nos toca abordarlos, es que no siempre los abordamos de la manera más asertiva, más constructiva, y entonces se producen las consabidas manifestaciones de violencia, aunque sea verbal, no necesariamente estamos hablando de una violencia física, aunque eso puede ocurrir también, ¿verdad? Y se genera pues ese malestar que pueden suscitar este tipo de situaciones, ¿no? Pero cuando el conflicto es abordado apropiadamente, y hoy vamos a dar algunos tips para hacer ese abordaje constructivo, que permite que ese sistema que está requiriendo un ajuste, pues se movilice hacia ese ajuste necesario, ¿verdad? ¿Cuál es la idea de hacer un abordaje transformador del conflicto? Bueno, pues reducir al mínimo la posibilidad de que haya violencia y que cada una de las partes de ese proceso de conflicto sienta que ha sido atendida con justicia, ¿no? Dentro de esta escuela de la transformación de conflictos hay dos ideas en particular que a mí me parecen sumamente importantes, y es que en la calidad de las relaciones está la base de la paz, que es uno de los aspectos que nosotros necesitamos atender cuando se presenta un conflicto. ¿Cómo nos estamos vinculando? ¿Cómo es nuestra relación? ¿Verdad? Ahí va a entrar el tema de los intereses y necesidades que vamos a comentar en breve, ¿verdad? Y la comunicación, que va a ser como el núcleo en el que nos vamos a concentrar en este rato, ¿verdad? Porque cuando esa relación, por ejemplo, se caracteriza por un patrón de comunicación inadecuado, pues entonces es más probable que el conflicto se canalice de manera no constructiva. Pero cuando prestamos atención a la manera en que nos estamos comunicando, y los tips de hoy apuntan a eso, bueno, ahí estamos creando un patrón de interacción, de relación, que favorecerá que los conflictos sean conducidos de manera mucho más asertiva y constructiva. Y lo otro es que el gran recurso para resolver una situación de conflicto, en el fondo, siempre son las personas. Podemos tener muchos recursos materiales y a veces los conflictos derivan incluso por la división de esos recursos materiales. Pero si las personas no están involucradas en hacer una atención constructiva del conflicto, pues no necesariamente vamos a tener los mejores resultados. Hay tres aspectos claves cuando nosotros estamos abordando una situación de conflicto. El primero es este que ya está proyectado en pantalla, que dice intereses y necesidades. ¿Qué estamos entendiendo por interés? Esa es una palabra que puede tener diferentes acepciones en distintos países, ¿no? Incluso a veces, coloquialmente, le asociamos un sentido negativo. Expresiones como tal persona es sumamente interesada, ¿no? O sea, allí nos referimos al interés como algo negativo. Aquí, esta palabra tiene un significado técnico, pues es un lenguaje parte de la teoría de la negociación. E interés lo vamos a entender como todo aquello que es importante para una persona, y por eso va de la mano con las necesidades, ¿no? El trasfondo de todo conflicto son las necesidades y lo que es importante para cada una de esas personas que forman parte del sistema en donde se está haciendo evidente ese conflicto. Y si nosotros nos ocupamos de comprender bien esos intereses y esas necesidades,
ya allí tenemos una buena parte del camino recorrido. Entonces, buena parte del proceso de comunicación que se da en una situación de conflicto canalizada constructivamente apunta a que cada uno de los que estamos involucrados en ese proceso podamos entender qué es lo que le está importando al otro, qué es lo que le está afectando. Y desde allí, entonces, poder conjuntamente, pues, elaborar, sugerir soluciones que permitan dar atención a esos intereses y esas necesidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, preguntas, hablando ya del tema de comunicación que conviene hacer cuando nosotros estamos abordando un conflicto con otra u otras personas es, ¿para qué propones tal cosa? Si una persona está haciendo una propuesta, ¿no? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo que más tú deseas lograr respecto a esto que estamos conversando? ¿Okay? ¿Qué te inquieta? ¿Cómo te estás sintiendo afectado por este proceso? Con todas esas preguntas nosotros podemos ir indagando y diagnosticando un poquito mejor los intereses y necesidades. El otro elemento clave de esta tríada son las percepciones. Los seres humanos somos seres de percepciones. Dos personas podemos estar viviendo la misma situación y no necesariamente la interpretamos de la misma manera. Tenemos un excelente ejemplo ahorita con el tema de la cuarentena. Incluso con las personas que ustedes están conviviendo en lo cotidiano, si les está tocando vivir la cuarentena físicamente con alguien cerca o con las personas con las que se están contactando, deben haber notado que, bueno, hay distintas maneras de leer la situación que se está presentando, ¿no? Hay personas que están más tranquilas, otras están más inquietas, y eso no significa que unas estén en lo correcto y otras en lo incorrecto. Simplemente que los seres humanos interpretamos todo lo que nos ocurre, ¿verdad? Y desde esas percepciones es que nos aproximamos a resolver eso que nos está afectando, ¿no? Entonces, así como es fundamental que nosotros podamos comprender cuáles son las necesidades del otro en el marco de una situación de conflicto, también vamos a avanzar mucho mejor en el proceso si nos ocupamos de comprender cómo el otro está percibiendo el problema que está dando origen a este conflicto. Porque normalmente por esas diferencias en las percepciones de dos o más personas es que se suscitan los conflictos, ¿verdad? O a veces creemos que estamos viendo un problema de manera distinta cuando en realidad estamos haciendo una lectura similar. Entonces el conflicto era más de lo que nosotros creíamos que es real, por decirlo de alguna manera, ¿okay? Y un tercer elemento que es clave también en toda situación de conflicto son las emociones. Si hay una situación que detona fácilmente nuestras emociones, y particularmente esas emociones que ustedes, los que nos han acompañado en otros encuentros, nos han escuchado denominar las emociones no agradables o las emociones desagradables. Pero si hay una situación que fácilmente puede detonar ese tipo de emociones, son los conflictos. En parte por lo que decíamos antes, que venimos como con una herencia cultural de ver los conflictos como algo negativo cuando per se no son negativos, de hecho pueden ser muy constructivos, ¿no? Por eso en la siguiente diapositiva hacemos referencia a esas emociones desagradables, a esas emociones no placenteras, que con facilidad se pueden activar en una situación de conflicto. Y como siempre comentamos cuando abordamos el tema de las emociones son absolutamente necesarias en nuestra vida, son parte de los mecanismos que en la evolución nosotros como organismos vivos desarrollamos para interpretar, para entender el mundo que nos rodea y cómo lo que ocurre en ese mundo nos afecta. Entonces toda emoción es un mensaje. Si yo me tomo un espacio cuando estoy viviendo una situación de conflicto y me toca abordarla para comprender cómo yo me estoy sintiendo y también empatizar y comprender un poco qué es lo que el otro está sintiendo, eso va a ayudar en el proceso. Aquí tenemos las tres emociones no placenteras por excelencia. Es el caso del miedo. El miedo es la emoción que nos permite hacernos conscientes de que puede haber algo en nuestro entorno que nos resulta amenazante. Y por lo tanto, desde esa conciencia nosotros podemos hacer lo que necesitemos hacer para protegernos.
Luego está la rabia, que es la emoción que surge cuando de una u otra forma nuestros límites, entendiendo por límites como que aquellos parámetros de vida dentro de los cuales nos sentimos más a gusto, más protegidos, sí, más a gusto sería la palabra, cuando esos parámetros de alguna manera son violentados, a veces por nosotros mismos, a veces por otras personas, allí surge la rabia. Y es la emoción de poner límites, de restituir esos parámetros de vida que me hacen sentirme más seguro y más tranquilo. Y finalmente, la tristeza, que es una emoción que asociamos a las pérdidas, ¿verdad? Es la emoción de la reflexión, y como dicen muchos teóricos, es también la emoción del aprendizaje, porque la tristeza nos lleva a contactar con aquello que es importante para nosotros, que sentimos que en determinado momento podemos perder o se puede ver afectado, y nos hace reflexionar y nos hace detenernos, ¿no? Entonces, parte de lo que sucede en los conflictos es que, bueno, se suscitan estas emociones y nosotros tendemos a identificar a la otra persona, al otro en el conflicto con el problema, cuando el otro no es el problema, ¿verdad? Hay una escuela muy reconocida de negociación, que es la llamada Escuela de Harvard, que plantea que en toda situación de negociación que nos lleva a tener que negociar, ¿verdad? Lo primero que debemos hacer es separar a las personas del problema, ¿ok? Y uno de los elementos que contribuye a que nosotros igualemos o equiparemos a la persona con el problema es el tema de las emociones, porque no siempre nos tomamos el espacio para entender cómo esta situación, este proceso de conflicto me está afectando a mí, y desde esa emoción que quizás no tengo consciente, estoy actuando de manera automática, y eso tiene por supuesto un efecto en el otro, y viceversa. Si no comprendo muy bien qué es lo que le está pasando al otro, puedo fácilmente entrar en juicios acerca de por qué está actuando como está actuando. Y cuando hablo de juicios me refiero a que, bueno, podemos llegar a la conclusión de que, ¿cómo es posible que fulanito haga esto? ¿Qué malo es? Cuando resulta que puede ser que esté teniendo un miedo activado o una rabia, y es desde allí desde donde está actuando. Estas emociones van a estar vinculadas a esos intereses y esas necesidades de las cuales hablábamos previamente. Por eso es que tomarnos un espacio para comprender estos aspectos, la parte emocional, cómo el otro y cómo yo mismo estoy percibiendo el problema que está ocasionando el conflicto y qué es lo que cada uno de nosotros necesita, eso nos va a ayudar mucho a hacer un abordaje mucho más constructivo del conflicto. ¿Okay? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para, bueno, empezar a mirar un poco cómo entra aquí el tema de la comunicación, que es el centro del webinar de hoy, ¿no? Este esquema que ustedes tienen en la pantalla, probablemente muchos ya lo conocen, lo desarrolló la programación neurolingüística, la PNL. La programación neurolingüística, probablemente algunos de ustedes manejan el tema, pues uno de sus focos de estudio ha sido la comunicación, la estructura de la comunicación entre los seres humanos. ¿Cómo es ese proceso? ¿Y qué cosas funcionan o funcionan mejor en determinadas condiciones a la hora de comunicar? Y de los estudios que se hicieron en el marco de la PNL, bueno, pues se establece este gráfico que es orientativo, y que nos dice que buena parte de nuestro proceso de comunicación es esencialmente corporal. Aproximadamente entre un 55 y un 60% de lo que nosotros transmitimos al comunicarnos, lo transmitimos directamente con el cuerpo, con nuestros gestos, con nuestras posturas, con la respiración, qué tan profunda o qué tan superficial es, qué tan rápida o qué tan pausada, los movimientos que hacemos. Y esto es importante, y fíjense que tiene que ver con uno de esos elementos de la tríada de oro, que comentábamos antes, de intereses y necesidades, percepciones y emociones, ¿no? Porque el lenguaje corporal es el lenguaje de la emoción. Nosotros conscientemente podemos elegir las palabras, pero nuestro lenguaje corporal tiende a ser mucho más inconsciente. Y allí se va a expresar cuál es nuestra
carga emocional, por llamarlo de alguna manera, o nuestra disposición emocional frente a la situación que estamos viviendo. Entonces, en un conflicto es fundamental estar atentos a qué es eso que yo estoy comunicando y que el otro me está comunicando a través de su cuerpo. Entonces, eso es un elemento del lenguaje que vamos a considerar. Otro porcentaje, alrededor del 38%, tiene que ver en el proceso de comunicación con lo que se llaman los aspectos paralingüísticos. Aquí está el tono de voz, si yo levanto la voz o si hablo de manera mucho más delicada, la rapidez con la que estoy hablando en determinado momento, que puede denotar quizás en algunos casos nerviosismo, o si me puedo comunicar de manera pausada, lo cual puede facilitar que la persona con la que estoy interactuando me comprenda mejor, qué tanto proyecto o no proyecto la voz en determinado momento, ¿verdad? Y apenas el 7% aproximadamente del proceso de comunicación está conectado con las palabras propiamente que nosotros minutos hablar de la palabra en el cuerpo, es decir, los gestos, los movimientos, cómo eso está comunicando cosas acerca de cómo estamos en esa situación de conflicto, y nos van a escuchar hablar también de la palabra hablada, ¿ok? Según sean las palabras de nuestro cuerpo, cierto tipo de gestos, por ejemplo este que estoy haciendo en este momento, esto puede ser un activador de conflicto. Esto puede hacer que el conflicto se exacerbe hacia su lado negativo. Más bien, si yo tengo otro tipo de postura corporal, eso puede transmitirle al otro confianza y tranquilidad. Y entonces eso va a crear una disposición distinta frente al conflicto. En mi lenguaje verbal, en el tipo de palabras que selecciono, ¿verdad? Bueno, yo puedo utilizar palabras que en el otro lo activen hacia la defensa, si lo ataco, si lo amenazo, por ejemplo, como puedo utilizar palabras que más bien le den la sensación de que, bueno, este es un proceso que estamos transitando juntos y lo podemos conducir de una manera positiva o constructiva, o sea, buscando satisfacer al máximo los intereses y las necesidades de cada quien. ¿Okay? Vamos a proyectar la siguiente diapositiva, que bueno, es un verso del poeta persa Hafiz, y este verso resume muy bien un poco lo que queremos plantearles hoy en relación con el poder que tienen las palabras en el cuerpo, las palabras habladas, a la hora de abordar un conflicto, ¿no? El verso nos dice: las palabras que dices se convierten en la casa en la que habitas, ¿okay? Es desde ese lenguaje en el cual yo me instalo en determinado momento que yo me voy a aproximar al abordaje de ese conflicto. Mientras más me haga consciente de cómo me estoy comunicando desde mi palabra en el cuerpo o desde mi palabra dicha, mejor va a ser ese proceso de comunicación y más voy a poder conducir esa interacción, ese proceso de conflicto hacia una resolución o una transformación constructiva. Vamos a detenernos brevemente entonces en esta diapositiva y nos encantaría saber, bueno, si tienen alguna pregunta en relación con lo que hemos comentado hasta ahora o una idea que quisieran comentar antes de proseguir propiamente con el tema de la comunicación. Y está abierto el chat para que lo hagan. También, bueno, tenemos, sí, tenemos como 5 o 6 personas en sala. Si quisieran hacer la pregunta con el micrófono, también la podrían hacer. Justo iba a comentarles eso, que podemos aprovechar que somos un grupo petit para, bueno, comentar vía micrófono si tienen la opción de comunicarse o si les gustaría, ¿no? Porque hay personas que les encanta más comunicarse por escrito. Igualmente abierto, por esto de lo mismo que estamos hablando, ¿no? Sobre el conflicto y sobre el estilo de cada quien, de respetar los estilos de cada uno y sobre esa base avanzar. Abiertos para ustedes a escuchar o a leer. Damos unos segundos, siempre hay un delay entre que se escribe y llega el mensaje al chat. ¿Okay? Si está todo claro, también podemos poner, bueno, sí, y proseguimos y hacemos entonces las preguntas o comentarios al final.
Ah, me parece que por eso es tan difícil comunicarnos por correo. Sí, Legna, porque la comunicación virtual tiene su arte. Podríamos decir que, bueno, tiene su ciencia en el sentido de que hay recomendaciones, hay buenas prácticas para hacer la comunicación virtual, pero también tiene mucho de arte. Y les comento algo en relación con esto que está planteando Legna. Se han hecho experimentos, se han hecho estudios, por ejemplo, en personas que hacen atención telefónica, que, bueno, allí está la voz y por supuesto están todos estos elementos paralingüísticos, el tono, la velocidad al hablar, la calidez o contundencia con la que la persona que nos está atendiendo en un teléfono se comunica. Eso nos da más pistas quizás que algo que está escrito, ¿no? Pero, por ejemplo, con personas que hacen atención telefónica o incluso con correos electrónicos, se han hecho experimentos como para mostrar si el estado emocional de la persona que está hablando por teléfono o está escribiendo un correo electrónico, de alguna manera lo percibe el receptor del mensaje, es decir, el que está leyendo el correo o el que está escuchando a la persona en el teléfono, a pesar de que no la esté viendo. Y las investigaciones que se han hecho han mostrado que en efecto el estado emocional se comunica, así sea solo en la palabra escrita. Por supuesto, es mucho más sofisticado, mucho más completo el mensaje que nosotros podemos recibir cuando observamos a alguien ante nosotros, ¿verdad? Pero el hacernos conscientes incluso cuando enviamos un mensaje por correo o por el WhatsApp, que es uno de nuestros medios de comunicación virtual por excelencia hoy en día, es importante hacernos conscientes de, bueno, desde qué emoción estoy escribiendo este mensaje. Porque de una u otra manera la persona lo va a percibir. Eso se va a transmitir en las palabras o en la redacción que vamos a hacer de ese mensaje escrito. En tal sentido, y retomando un poco las inquietudes que algunos de ustedes planteaban al inicio, antes de que empezáramos propiamente el webinar, nosotros vamos a repetir un webinar que hicimos hace un par de semanas, que tiene que ver con, bueno, cómo nos comunicamos virtualmente. Y dada la importancia que está cobrando la comunicación virtual, sea que haya video o no, a veces es solamente por escrito, no solamente por la pandemia, sino por todo el proceso que nos va a venir a posteriori, es muy importante que seamos conscientes bueno, de qué nos puede funcionar y qué quizás puede resultar inconveniente. ¿Okay? Carmen, ajá. Vale, sí, fíjate que Carmen nos plantea el tema de la convivencia ahorita mucho más intensa con la familia y con la pareja. En efecto, como antes cada quien tenía pues sus actividades, ahorita estamos en contacto mucho más continuo y por supuesto allí, bueno, van a aflorar las situaciones que eventualmente puedan suscitar conflictos, ¿no? Leina nos dice que no utilizaba mucho las caritas de WhatsApp, pero se da cuenta de que eso funciona mejor, claro, porque transmiten emoción, por eso se los llama emoticonos, ¿no? De alguna manera permiten expresar eso que está pasando a nivel de emoción en la persona, ¿no? Ernesto por acá nos escribe, bueno, en un grupo de 22 personas, todas mujeres, si surge un conflicto fuerte por un tema, graduación, por ejemplo, ¿cuál debería ser la mejor postura corporal y mental? ¿No? Bueno, ya vamos a ahondar en el tema de lo corporal y lo verbal, ¿ok? Pero de antemano, Ernesto, te diría lo siguiente. Lo primero es tú hacerte consciente de cómo está tu cuerpo, ¿ok? Siempre que te vayas a comunicar, no solamente en una situación de conflicto. Por ejemplo, nosotros los facilitadores siempre decimos, hazte consciente de cómo está tu cuerpo, porque si estás tenso como facilitador, eso le vas a comunicar a la audiencia. ¿Por qué? Por lo mismo que veíamos en la diapositiva anterior. Y le voy a pedir ayer al que vuelva un momentico a la diapositiva anterior. Este gráfico que nos plantea la PNL, ¿de qué nace? Bueno, nace de estudiar el proceso de comunicación humana. Nuestro cerebro está diseñado para percibir muchísima información y nosotros percibimos información por dos vías, por vía consciente y por vía inconsciente o por vía periférica. El cerebro, aunque cuando estamos dos personas conversando, aunque yo no sea tan consciente de cómo está el cuerpo del otro, mi cerebro sí está observando esa información. Entonces, si el otro está tenso,
yo voy a estar en tensión también. Eso me va a incitar a mí, por lo que se llama en PNL el rapport, el hecho de que tendemos a ubicarnos más o menos en el mismo estado emocional del otro. Si yo me estoy comunicando con tensión, eso yo lo voy a estar de alguna manera transmitiendo a las personas con las que estoy hablando. Entonces, una recomendación que les haríamos en este sentido es, sobre todo en una situación de conflicto, tomarnos un espacio para clarificar, bueno, ¿qué me está pasando a mí? ¿Cómo yo me estoy sintiendo? ¿Siento miedo? ¿Siento rabia? ¿Siento temor? ¿Siento frustración? ¿O siento alegría? ¿Verdad? Y hacerme consciente de cómo eso se está manifestando en mi cuerpo. Y quizás hasta tomarme un espacio para, bueno, respirar o hacer lo que necesite hacer para relajarme un poco más, porque la tensión que haya en mí, apretando los puños o la mandíbula o cerrando los brazos, por ejemplo, eso va a estar influyendo en cómo los otros también van a interactuar en ese proceso de conflicto. Vamos a pasar. También, Male, una cosa que es importante, aquí sumando, es que mm, veamos con detalle esto de no generalizar ciertas cosas del lenguaje corporal, porque a veces somos un poco ligeros, ¿no? Como decía un amigo mío, no necesariamente es que cruzo los brazos porque no me gusta, sino puede ser porque tengo frío y me estoy dando calor. Entonces sí, creo que todo lo previo que justo comentó Malena de entender que somos seres humanos, que venimos de culturas diversas, aun cuando compartamos incluso la misma nacionalidad, la misma profesión, o sea, tenemos características muy particulares. Entonces creo que sí es importante dedicarnos a observar y a atender lo que se debe atender en cada personalidad única y abrir espacios para conversar y para validar, que bueno, es parte de lo que vamos a ver más adelante. Sí, y esto que está diciendo Gerald es muy importante, de no generalizar. De verdad que ex profeso puse el ejemplo de cruzar los brazos, porque en esto de la lectura del lenguaje corporal vamos a ver mucho eso de que, bueno, si tienen los brazos cruzados o las piernas cruzadas está cerrado. No, hay miles de razones por las cuales una persona puede hacer un cruce de brazos. Y como dice Gerald, no generalizar, pero además observar en contexto, porque ese es un signo corporal, el que yo pueda tener los brazos cerrados en determinado momento, ¿verdad? Pero hay otros aspectos que se van a estar dando en mi lenguaje corporal y en mi lenguaje verbal que quizás me van a decir, ah, epa, aquí no es que está cerrado, o es que está bravo, o que puede ser que tiene frío. Yo soy de las personas que cruzo mucho los brazos porque a mí me da frío en los brazos, a mí no me da frío en otras partes de mi cuerpo, ¿no? Entonces, por eso no quedarnos con un solo símbolo dentro de todo el conjunto del lenguaje que se está dando en la otra persona o en mí si es que me estoy observando a mí mismo. ¿Okay? Entonces, avanzando un poco más en el tema de la comunicación, hay tres aspectos, digamos, tres tips en los que nos quisiéramos concentrar en el rato que nos queda en el webinar, que van a buscar que nosotros tengamos una comunicación lo más transformadora posible, en lugar de una comunicación defensiva, que es la que muchas veces se da en una situación de conflicto y es la que entrampa el asunto, la que hace que el proceso de abordar ese conflicto no sea todo lo constructivo, todo lo positivo que nosotros quisiéramos. ¿Cuáles son las diferencias esenciales entre estas dos maneras de comunicarnos? La comunicación defensiva y la comunicación transformadora. ¿Qué suele caracterizar un proceso de comunicación defensiva? Por ejemplo, y ayer nos va a colocar una nube de palabras que elaboramos para ustedes, trabajamos con la culpa, podemos ser arrogantes, tener una actitud arrogante o retadora, o utilizar el sarcasmo. Es una comunicación que tiende a cerrar, por ejemplo, hace preguntas cerradas o no ofrece alternativas o es evasiva, es como que uno siente que es muy difusa, que no llega a ningún punto, suele ser inconsistente, hay contradicciones internas, ¿verdad? Porque estamos muy hablando verbal y corporalmente desde el defendernos y el protegernos, ¿no? Entonces allí tenemos algunas características esenciales de lo que es esa comunicación defensiva. ¿A qué estamos apostando con estos tres tips que vamos a compartir en breve? A una comunicación transformadora.
que proyectando la nube de palabras vamos a ver que es completamente diferente. Una comunicación, como va a ser mucho más consciente, ¿verdad? Puesto que vamos a habernos tomado el espacio de entender nuestros intereses, necesidades, percepciones, emociones, va a resultar mucho más consistente, mucho más, cuando decimos acuciosa, es más profunda, es decir, nos tomamos el espacio para entender qué es lo que está pasando, qué le está pasando al otro, ¿verdad? Es más gentil, es más responsable, yo me apropio de lo que yo siento y pienso sobre lo que está ocurriendo o de las acciones que yo puedo emprender para cambiar la situación. No estoy pretendiendo que sea el otro el único que dé solución. Incluso es una comunicación que puede emplear el humor, que no es lo mismo que el chiste. Siempre decimos que con los chistes hay que tener cuidado, porque los chistes suelen tener un elemento o bien de sarcasmo o bien de crítica hacia alguna característica de las personas, bien por estereotipos o por las razones que sean, y eso puede más bien colocar la comunicación en una situación bastante difícil. Es asertiva, es más compasiva, es receptiva. Receptiva, por ejemplo, porque se escucha mucho, ¿no? Hay una coach española, Mati Chey, ella siempre en sus charlas sobre coaching dice, bueno, pues por algo tenemos dos orejas para escuchar el doble de lo que hablamos, ¿no? Y vamos a ver que uno de nuestros tips tiene que ver justamente con la escucha profunda, ¿no? El hacer muchas preguntas, el escuchar mucho es un elemento clave. A veces pensamos que vamos a ser más efectivos en una negociación o en el abordaje de un conflicto porque hablemos mucho. Acordémonos siempre de aquello de que el que mucho habla, mucho yerra, ¿no? No, es más bien al contrario, es entender muy bien. El conflicto requiere análisis, requiere el uso de las habilidades de pensamiento y por supuesto de la gerencia emocional. Y para ambas cosas, para hacer una gerencia emocional efectiva y para comprender, para utilizar al máximo nuestras habilidades cognitivas y de pensamiento, hay que escuchar mucho. ¿Okay? Por ejemplo, preguntando mucho si es necesario para entender lo que está pasando. ¿Okay? Queremos comentarles muy brevemente, mencionarles muy brevemente, algunas manifestaciones muy comunes de esa comunicación defensiva, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, al hacer preguntas cerradas, hacer preguntas que solamente se pueden responder con sí o con no. O sea, allí ya una vez que la persona dijo sí o no, no hay más nada que elaborar. Entonces no se puede ahondar en la situación. Preguntas que buscan es más bien manipular. Bueno, ¿a ti no te gustaría más bien que en lugar de ir a la playa como tú propones, nos vayamos a la montaña? O sea, realmente yo lo que quiero es allí obtener el resultado de que vayamos a donde a mí me gustaría que vayamos. Es una pregunta que está buscando más bien manipular. El hacerle exigencias al otro o comparaciones. Las comparaciones normalmente son muy engorrosas. A nadie le gusta ni que lo estén comparando con otra persona, ni que estén comparando lo que le pasa con otro tipo de situación. Las preguntas que son declaraciones, bueno, en realidad son expresiones de lo que uno cree, pero presentadas en forma de pregunta. ¿A ti no te parece que estás resultando muy inflexible cuando haces esto? En realidad eso no es una pregunta, en realidad yo lo que estoy diciendo es que me parece que eres inflexible porque estás haciendo lo que estás haciendo. Las amenazas. Muchas veces nos preguntan, bueno, ¿qué diferencia una amenaza de una advertencia? Una amenaza es un mensaje en el cual yo me estoy comprometiendo directamente a, de alguna manera, infligirle un daño o una acción al otro. Si yo le dijese a Gerald, por ejemplo, bueno, Gerald, si no cierras el micrófono, te voy a sacar de la sala del webinar. Eso es una amenaza. Yo me estoy comprometiendo a infligir un daño, en este caso una acción sobre ella. En el caso de la advertencia, lo que es una alerta. Oye, si no consumes suficiente agua, eso puede tener un efecto negativo en tus riñones. Eso es una advertencia. No hay algo que yo me esté comprometiendo a hacer que pueda afectar al otro. Las preguntas para entrampar son preguntas que normalmente hacemos con una segunda intención. Suele consistir en que, sabiendo yo la respuesta a la pregunta, la hago para poner en evidencia al otro. Ese es el típico caso de las preguntas para entrampar. Los juicios moralistas, cuando yo hago una calificación
un diagnóstico de lo que el otro es o de lo que el otro hace. Oye, me parece que eres muy inflexible porque tal cosa. Eso es un juicio moralista, ¿no? Y otra manera muy común de comunicarnos en forma defensiva es no asumir responsabilidad. Por ejemplo, decir, se venció el lapso para entregar la declaración del impuesto. Es distinto decir eso a decir, no entregué la declaración de impuesto de la empresa en el lapso que teníamos que hacer. O sea, ahí yo estoy asumiendo responsabilidad por algo que no se hizo. O sea, no es que el lapso se venció y eso ocasionó el problema. El problema es que yo no respondí quizás con una tarea o con una obligación que tenía. Entonces, bueno, vayamos pensando, hay muchas de estas maneras de comunicación que hacemos de forma inconsciente, muchas son aprendidas culturalmente, ¿no? Quizás es empezar a prestar atención a si hay alguna de estas formas de comunicación que eventualmente estoy empleando y entonces ver que eso puede tener un efecto negativo en la interacción con el otro. ¿Okay? Pasamos a la siguiente diapositiva. Fíjense, aquí están esos tres grandes tips, sí, sugerencias o invitaciones, ¿no? Nosotros no nos gusta mucho hablar de recomendaciones, nos gusta más bien invitar a que consideremos ciertas prácticas, básicamente porque está probado que funcionan, ¿verdad? Que tienden a colocar, en el caso que nos atañe en la mañana de hoy, el conflicto en una pista mucho más constructiva, ¿no? La primera es la práctica de la escucha profunda, ya lo vamos a comentar. El empleo a conciencia de los mensajes yo y los mensajes nosotros, ya vamos a ver a qué nos referimos con eso. Y el ser asertivo. Y vamos a describir brevemente en qué consiste eso de la comunicación asertiva. De todas formas, ya les anticipábamos que vamos a realizar un webinar sobre comunicación asertiva, así que bueno, estén atentos a cuando lo vayamos a hacer. En el caso de la escucha profunda, nosotros escuchamos con todos nuestros sentidos. Es decir, escuchar no solamente se refiere a prestar atención a lo que el otro está diciendo con sus palabras. Es escuchar también el cuerpo de esa otra persona. Y cuando hablamos de las palabras es escuchar como esas inflexiones o esas sutilezas que nos dan un mensaje acerca de lo que está necesitando el otro o cómo se está sintiendo, y vamos a tener allí muchas pistas, ¿no? ¿Cuál diríamos que es un requisito importante para poder hacer una escucha profunda? Suspender los juicios, es decir, más allá de la visión que quizás a priori yo tengo sobre el conflicto o sobre la otra persona, es permitirme decir, ok, yo voy a colocar todas estas ideas a un lado y voy simplemente a darme el espacio para captar toda la información que pudiera captar del otro. En conjunción con esto de suspender los juicios, sobre todo si escuchamos algo en ese proceso de comunicación que de alguna manera nos afecta, nos hace ruido, hacer una pausa y respirar. Quizás allí tenemos un buen elemento para detenernos e indagar un poco más, antes de sacar una conclusión apresurada acerca de lo que quizás está queriendo transmitir el otro. Escuchar el cuerpo, observar eso que llamábamos al inicio de la palabra en el cuerpo. Y más esto concreto es la corporalidad general de esa persona que me transmite. Oye, me transmite que está en tensión, me transmite que siente miedo, o sea, observo por ejemplo que tiembla, ¿no? Si yo logro desentrañar un poquito más emocionalmente qué está pasando en ese otro, la comunicación va a ser mucho más asertiva. Prestar atención al tipo de metáforas que nosotros mismos y que el otro emplea cuando se está comunicando. Por ejemplo, si en una conversación, en el marco de una situación de conflicto, una persona expresa, es que yo me siento amenazado por tal cosa, o sea, allí la metáfora es la amenaza, o es que siento que esto es como, discúlpenme lo teatral de la expresión, como una llaga que me están clavando en el corazón. Eso es una metáfora, o sea, eso está transmitiendo alegóricamente un mensaje y nos está hablando de cuán afectada se siente emocionalmente y en sus necesidades esa persona, ¿no? Por ejemplo, si es una situación laboral, ¿verdad? Y la persona expresa, es que nosotros tenemos que combatir, ¿no? Tal comportamiento, ¿no?
Bueno, allí la metáfora con la cual se está entendiendo el problema es la metáfora de la guerra, pues, es un combate, ¿no? Bueno, es distinto ver una interacción como un combate a verla como un problema que necesita resolución, ¿verdad? El verlo de una u otra manera nos va a colocar en una emocionalidad y en un estado cognitivo totalmente distinto, ¿no? Tomarnos un espacio para parafrasear, para validar con el otro, oye, lo que tú estás queriendo decir es esto, si te estoy entendiendo bien, lo que me estás diciendo es tal cosa, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando ahorita en el caso que nos planteaba Ernesto en la pregunta, hablando de una graduación. Bueno, en muchos colegios, universidades ahorita hay la inquietud de si la gente se va a poder graduar en el tiempo que tenía previsto, pues, porque las actividades están semi-paralizadas, por lo menos, o paralizadas por completo en otros casos, ¿no? Entonces, bueno, es indagar, oye, si estoy entendiendo bien lo que nos están explicando, es que la graduación se va a posponer, es que está suspendida indefinidamente, ¿qué significa lo que me estás diciendo? O sea, ese parafraseo, ese preguntar, ese repetir lo que el otro ha dicho con nuestras propias palabras ayuda a validar si lo que yo estoy entendiendo es realmente lo que el otro está queriendo expresar. Muy importante brindar reconocimiento. Primero, brindar reconocimiento a la persona, que sienta que es un legítimo otro y que, cónchale, que sus preocupaciones son válidas, independientemente de que yo no las comparta. ¿Okay? Lo otro que cuando a veces en esa visión como muy tradicional del conflicto, como algo en lo que yo tengo que pelear y ganar, como una lucha, eh, parte de las tácticas de comunicación que se emplean es, bueno, el otro propone algo y yo no lo reconozco. Bueno, si la otra persona está haciendo una propuesta que a mí me parece útil, que considero que es válida, decírselo, decir, oye, mira, qué bueno esto que estás planteando, o no había pensado en lo que estás diciendo, qué bueno que lo colocas sobre la mesa. Ese brindar reconocimiento es algo que crea mucha conexión entre las personas. Para cerrar este tema de la escucha profunda, les quiero comentar lo siguiente. Hay unos estudios que se han hecho en situaciones de conflicto tan profundas como, pensemos a nivel internacional, los conflictos en el Medio Oriente, ¿no? Se hicieron una serie de ensayos científicos a ver qué pasaba con personas que son antagonistas, es decir, que están en puntos que divergen, pues, que están en conflicto, ¿verdad? ¿Qué pasaba cuando su antagonista? Y el ensayo científico demostró que el hecho de sentirse escuchado disminuyó muchísimo la animadversión entre las personas que hasta ese momento habían sido antagonistas y creó un piso muy positivo para poder abordar los temas más profundos en ese conflicto. Entonces la escucha tiene un profundo efecto a nivel emocional y a nivel cognitivo que impacta en que el conflicto pueda ser transformado constructivamente. En cuanto al segundo tip que les mencionamos al inicio, bueno, es utilizar a conciencia los mensajes yo y los mensajes nosotros, ¿no? ¿Cuándo conviene hablar en términos de yo? Cuando yo quiero expresar, por ejemplo, lo que yo pienso, lo que creo respecto a determinada situación o cómo me estoy sintiendo, porque soy yo el que piensa, el que cree o el que siente eso, ¿no? Es decir, es que aquí todos estamos sumamente nerviosos con la cuarentena. No es cierto, hay gente que no está para nada nerviosa con la cuarentena. O que en todo caso el nerviosismo no es la palabra que mejor describe su estado emocional. Si yo estoy nerviosa, es decir, yo me siento muy nerviosa, estoy inquieta, me tiene preocupada, o no, estoy tranquila, o sea, allí cuando estoy hablando de algo que tiene que ver estrictamente conmigo, es importante apropiarse de esa responsabilidad y utilizar mensajes yo, frases cortas preferiblemente. Los mensajes nosotros son ideales para convocar, a abordar conjuntamente las cosas. Por ejemplo, expresiones como yo creo que si miramos juntos este problema, si lo abordamos en conjunto, lo vamos a poder resolver. Yo creo que si cooperamos o si cada uno aporta desde lo que mejor sabe hacer, nosotros vamos a poder darle una respuesta a esta situación. Allí ese mensaje de nosotros es muy conveniente, porque ese mensaje de nosotros está convocando al trabajo en equipo,
aportar cada uno para que esa situación de conflicto tenga una resolución constructiva. Y finalmente, para dar un anticipo de lo que vamos a conversar en otro webinar acerca de la asertividad y la comunicación asertiva, aquí les compartimos un acróstico que nos da pistas sobre cómo utilizar la comunicación asertiva, que es la palabra hacer, ¿no? Con la H nos referimos al hacer referencia a hechos y conductas. Buena parte de lo que entrampa la comunicación en el conflicto es referirnos al otro como la fuente del problema y no a las conductas de esa persona o a hechos que se han dado. Por ejemplo, es distinto que yo diga, que le diga a una persona, supongamos que estoy supervisando a alguien en el trabajo, es distinto que yo le diga, oye, tú eres un impuntual y un irresponsable porque has estado llegando tarde todo el tiempo. Ese es un mensaje que es un juicio moralista y un juicio de valor acerca del otro. Lo estoy catalogando como irresponsable e impuntual, ¿no? Si yo le digo, he observado que la última semana llegaste tarde, ¿okay? Yo estoy haciendo referencia a la conducta de la persona. Y el hacer referencia a la conducta va a tener un efecto en el otro totalmente distinto a que yo lo califique a él como ser. Entonces, hacer referencia a hechos y conductas. Oye, cuando estábamos conversando de este tema ayer, levantaste la voz, no me sentía a gusto con eso. Pero no le estoy diciendo en ningún momento a la persona, eres una grosera porque me levantaste la voz. Estoy diciendo, haciendo referencia directamente al hecho de haber levantado la voz, ¿no? La A, bueno, asegúrate de expresar tus emociones. Culturalmente, venimos de un periodo en el cual la emoción, mientras uno menos la comunicara, tanto mejor, porque las emociones se consideraban inservibles. Afortunadamente, desde que comienza a desarrollarse toda la investigación acerca de la inteligencia emocional, años 70 para acá sobre todo, estamos entendiendo mejor que la emoción es imprescindible. La emoción es el vehículo a través del cual nosotros damos significado al mundo. Y nada es más contundente que una emoción. Para ustedes, por ejemplo, los que tengan hijos, estoy segura que cuando, por ejemplo, un hijo les ha dicho, oye, papá, mamá, estoy sumamente feliz por tal cosa, eso tiene un efecto en ustedes muy, muy profundo, ¿no? Y lo mismo sucede en el conflicto, el permitirnos decir, oye, realmente me siento triste porque no nos estamos comunicando de la manera que quizás deberíamos hacerlo, o estoy preocupado porque está ocurriendo tal cosa. Eso siempre va a tener un efecto mucho más elocuente que el solamente quedarnos con los hechos, ¿no? Con la C, bueno, hacemos referencia a compartir algo que tú quisieras pedir y algo también a lo que tú te pudieras comprometer en el marco de ese conflicto, ¿no? Si el conflicto deriva de que, vamos a la situación de supervisión que relataba antes, de que el otro está llegando tarde al trabajo, yo le puedo pedir, oye, para mí sería importante que hagas tu mejor esfuerzo de llegar puntual, porque de esa manera el trabajo va a fluir mejor. Y yo me comprometo contigo a tal cosa, o sea, si yo le voy a hacer una petición al otro, quizás también hay un compromiso que yo pueda colocar sobre la mesa en el marco de esa conversación sobre el conflicto, ¿no? Con la E, bueno, expresar los beneficios de los cambios. Cuando yo le digo al otro, oye, te pediría que llegues puntual porque eso va a ayudar a que el trabajo, ni tu trabajo ni el mío se acumule, allí yo estoy expresando el beneficio de ese cambio de conducta. Si algo nos alienta a los seres humanos a hacer un cambio, a hacer una modificación en nuestra conducta, es que seamos capaces de observar qué beneficio vamos a obtener de eso. Entonces, cuando yo le presento al otro el beneficio que él mismo va a obtener de un cambio de conducta, eso suele ser muy efectivo. Y finalmente, con la R de hacer, bueno, reformula y enriquece en lugar de rebatir. Esto se los voy a explicar de la siguiente manera. En teatro de la improvisación hay una regla que se aplica, que es que cuando estamos improvisando, todo está en proceso de construcción, ¿no? Y vamos a suponer que Gerald y yo estamos haciendo una improvisación y Gerald dice, bueno, ¿qué te parece si, dado que vamos a ir al supermercado, vamos al de la esquina?
el actor que va a realizar la siguiente acción no puede rebatir, no puede ir en contra de lo que el primero planteó. Es decir, no es que ahora yo voy a mover la escena que Gerald está planteando de ir a un supermercado a ir a la playa. ¿Ok? Esa es una regla de la improvisación. Y más o menos tiene que ver con eso, ¿no? No se trata en el conflicto de yo estar rebatiendo, de estar contradiciendo todo lo que el otro dice. Se trata en todo caso de que si está proponiendo algo con lo que yo no estoy del todo de acuerdo, es, bueno, oye, me parece interesante lo que estás planteando y se me ocurre que también pudiéramos hacer lo siguiente, es decir, yo enriquezco y doy alternativas, porque cuando yo empiezo a rebatir lo que el otro está planteando, ahí se pierde la discusión. El otro se va a colocar automáticamente en posición defensiva y vamos a verlo en nosotros mismos. Cómo nos sentimos cuando alguien rebate todo lo que nosotros le decimos. No, no es agradable. Entonces es construir con lo que el otro está aportando en esa conversación. ¿Okay? En estas sugerencias para aplicar la asertividad, bueno, podemos ahondar en el webinar sobre asertividad que vamos a tener prontamente, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que queríamos en esencia compartirles, algunas sugerencias muy sencillas y aspectos en los cuales es importante mirar a la hora de abordar un conflicto y pues nada, nos encantaría que ahora ustedes hagan todos los comentarios sobre lo que hemos estado compartiendo a lo largo del webinar. Creo que seguimos siendo pocos en sala, así que perfectamente lo pudiéramos hacer por el micrófono. Lo ideal es que sea lo más concreto posible, o si prefieren hacerlo por escrito, pues está abierto el chat para ello. Mientras vamos escribiendo y revisando conexión, escuchando a Malena, y me encanta ver el tema desde el participante, ¿no? Porque al final oye, es que somos seres humanos, es que somos diferentes, y cuando yo me hago responsable de mi actuar, de mi forma de ver la vida, entonces puedo entrar en ver qué es lo que pasa con el otro. Es hacerme responsable yo. Evidentemente el otro también tiene responsabilidad, pero creo que, yo no sé si hay estadísticas de eso, Male, pero yo me imagino que gran parte del problema está resuelto cuando yo me hago responsable de mis acciones. Y me dedico entonces a entender que posiblemente el otro, oye, lo ve tan diferente que es maldad entrar en esa discusión o incluso aunque busques enriquecer y todo, dices, oye, ¿sabes qué? Suelto, déjame soltar y ver que hasta dónde puedo llegar yo, hasta dónde puedo mostrar. Claro, depende mucho de lo que está en el medio del conflicto, pero creo que puedo transformar mucho desde mí haciendo esa conciencia. Sí, por eso es que en este tema, como diría casi yo en todos los temas de la vida, lo primero es la mirada en mí, o sea, hacer yo mi diagnóstico, qué es lo que yo necesito, qué es lo que me está afectando, qué es lo que me emoción. E incluso antes de ir a la conversación con el otro, es preguntarme cómo puede estar percibiendo el problema, qué puede estar sintiendo, ¿no? Y es entender eso, que ese refrán de que cada cabeza es un mundo, es absolutamente cierto, ¿no? Sobre todo si lo vemos desde el punto de vista de emoción, ¿no? Una misma situación le va a generar emociones distintas a diferentes personas. Y todas esas emociones son legítimas. Yo no puedo decir que el otro es malo porque está sintiendo miedo. Bueno, está sintiendo miedo porque en algo está percibiendo una amenaza, ¿verdad? Entonces, más bien el trabajo es ver qué podemos hacer en conjunto para que no se sienta amenazado, para que sienta que puede estar protegido y que puede dar satisfacción a sus intereses, ¿no? Sí. Esto nos dice que le quedan algunas dudas, que esta actividad le va a ayudar, ¿no? Por ejemplo, en el grupo anterior, si tengo una persona sumamente religiosa y todo lo resuelvo con la frase, será lo que Dios quiera, ¿cuál puede ser el acercamiento, ¿no? Fíjate, allí, bueno, primero, este es un excelente ejemplo, Ernesto, porque
nos lleva al tema de la creencia, ¿no? Cuando uno aborda cualquier situación desde una creencia, la creencia posibilita y limita también. O sea, tiene ambas caras, ¿no? ¿Qué no deberíamos hacer o qué no es recomendable, que suele no funcionar? Rebatir la creencia. Eso creo que tú estás bastante claro, ¿no? Pero sí, por ejemplo, aplicar aquí lo de enriquecer. Cónchale, sí, será lo que Dios quiera, y creo que sí, nos proponemos entre todos seguir mirando qué pudiéramos hacer, eso va a ayudar a que resolvamos también el problema. ¿Okay? Es decir, bueno, añadirle un plus. Sí, está lo que Dios quiera, la pandemia va a pasar cuando Dios quiera. Seguramente aquí hay una energía superior que está influyendo en todo esto. Pero sin duda alguna hay las posibilidades de unir. ¿Y qué tal si vemos cómo podemos mejorar la práctica del confinamiento? ¿Y qué tal si nos quedamos con la tarea cada uno de nosotros examinar alternativas de qué pudiéramos hacer para dar atención a los aspectos esenciales que están involucrados en esta situación? Allí yo creo que el enriquecer es una buena manera de abordar una situación como la que estás planteando, ¿no? Sí, y también, Ernesto, por ejemplo, en mi caso, mi abuela siempre decía, Dios siempre quiere. Lo que pasa es que espera que tú actives la acción. Y mi abuela era sumamente creyente y practicante religiosa católica. Entonces, cuando yo recibo esa información, yo siempre digo, oye, por cierto, mi abuelita dice que Dios siempre quiere, que lo que tenemos que hacer nosotros es actuar en pro. Y allí entonces entras en la creencia, la persona te acepta porque estás validando su creencia y pues puede colocar otros caminos, ¿no? Entonces, creo que esas combinaciones es como, yo lo hablaba y es otro tema, pero lo hablaba con un familiar mío que ahorita está incursionando en el mundo de las ventas y está aprovechando esto de la pandemia y ha tomado no sé cuántos miles de cursos de PNL, comunicación, a nivel de hacer negocios, etcétera, etcétera. Y me decía, wow, increíble cómo a través de tú buscar algo que le guste a la persona, puedes hacer un clic para después abrir negocios. Y le digo, sí, mientras que sea verdadero, o sea, no inventes cosas. No hagas creer al otro porque eso no funciona. Entonces, si realmente, por ejemplo, mi abuela decía eso, realmente. Entonces, es genuino lo que yo estoy entregando. Entonces, desde allí puedes hacer ciertas combinaciones. Después de Ernesto estaba un comentario de Marta, te lo dejo, Male. Y voy arriba en el chat. Bueno, siempre me llama la atención cómo las personas pueden compartir los mismos intereses y el conflicto se genera porque no se escuchan. Y qué bueno que lo señalas, Marta, porque es que a veces no hay conflicto. Si el conflicto es que tenemos intereses distintos, intereses que de alguna manera antagonizan por la razón que sea, ¿verdad? Pero tú estás planteando el caso de que tenemos el mismo interés, simplemente no nos estamos escuchando. Y por eso es que el tema de la comunicación es tan importante en este caso, que nos comentes eso. Carmen, nos encanta que te haya gustado el webinar, además que te hayas sentido en paz y calma, eso para nosotros es fundamental. Y tomando un poco el comentario de Carmen, bueno, que hace referencia a cómo está tomando este espacio de la pandemia para seguir siempre aprendiendo. A nosotros nos encanta que nos escriban, que nos hagan preguntas, que nos soliciten cosas. Al inicio, cuando estábamos por empezar el webinar, a quienes ya estaban en la sala les decíamos, plantéennos temas que les gustaría que conversemos, pues, ¿no? Si están dentro de nuestra experticia, por supuesto los vamos a compartir, ¿no? Porque si algo no hacemos es hablar de lo que no sabemos. Eso sí, haciendo además alusión a eso que comentaba ayer hace un minuto, no hablamos de lo que no sabemos. Pero si está en nuestro campo, que sobre todo se mueven esto de las habilidades socioemocionales, el aprendizaje, el liderazgo, etcétera, con todo gusto conversamos, ¿no? Así que, bueno, Carmen, sigue en tu proceso de aprendizaje, y si nos quieres escribir o plantear dudas que surjan después, excelente, ¿no? Elena, sí, esto que tú dices, la tercera ley de Newton de acción y reacción, por supuesto. Si yo
me comporto de una manera grosera, como tú estás planteando, es difícil que no reciba lo mismo de vuelta, ¿ok? Esa frase de Gandhi de que, bueno, con el puño cerrado no se puede dar la mano, ¿no? Entonces, por eso el proceso siempre empieza en uno mismo. Bueno, ¿dónde estoy yo? ¿Qué me estoy sintiendo? Necesito autorregularme para tener una conversación sobre este conflicto. Y allí tocó algo que señalaba ayer hace unos minutos, ¿no? Hay distintas maneras, o sea, primero hay distintos tipos de conflictos. Indudablemente que hay conflictos que son mucho más complejos para abordarlos que otros, ¿no? Cuando el conflicto es un proceso, también eso nos da pistas de que puede ser que una conversación no sea suficiente para transformar. Puede ser que sea un proceso, toda una serie de conversaciones, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que tenerlo claro, como también hay que tener claro cuándo puede ser momento para no atender el conflicto. Es decir, hay momentos en que si la emoción, por ejemplo, está muy exacerbada, lo preferible es dejar reposar ahí. Quizás y uno mismo tomarse el espacio para autorregularse y hasta invitar al otro a decir, bueno, mira, creo que como esto nos está afectando mucho, probablemente ahorita lo vamos a tener una conversación útil sobre el tema. ¿Qué tal si nos damos un espacio para como calibrar bien lo que nos está pasando y después lo conversamos? O sea, dejamos abierta la posibilidad. Pero no pretender resolverlo todo ya. O sea, aquí el concepto de timing, el momento para abordar el plan. Incluso a nivel de lo que es teoría de negociación, hay un concepto que a mí me gusta mucho, se le llama el ripe moment, el momento maduro. Los conflictos pueden tener momentos maduros, es decir, momentos ideales como para poder aproximarnos a buscar una solución, y hay momentos en que no estamos todavía para eso. Entonces, bueno, evadir momentáneamente un conflicto no significa que lo estamos evadiendo de todo, puede ser la mejor estrategia en determinados momentos según lo que pasa. ¿Sí? Sí, yo creo que eso es súper importante y por eso es que el tema arranca con nosotros, porque es saber hasta dónde puedo, en qué momento tengo que decir, no, no puedo con esto, déjame respirar, evaluar y volver a entrar. Incluso este domingo en casa tuvimos una conversación familiar y se tocó un tema como muy complejo dentro de que tiene que ver con nuestra nacionalidad de nuestro país. Y mi hijo que tiene 15 años dijo, no puedo con tanta información. Y digo, está bien, vamos a pararlo allí. Y está bien, o sea, él, vamos a decir, él tiene esa habilidad de decir, aquí ya no puedo más. Entonces, es desarrollar esa habilidad. Déjame dejar esto congelado, déjame no querer solucionar todo ya. Creo que es parte de lo que nos está enseñando esta situación. Mira, hay cosas que tienes que soltar, no es todo para allá, todo tiene su momento. Y bueno, avanzar en las otras cosas que podamos ir sumando. Así es. Así es. Sí, tal cual es eso, Marta. Tomarse un momento es importante y también yo creo que eh, no ser superhéroes, salvadores de todo, ¿no? Hay conflictos que tienen años, o sea, y nosotros llegamos a ese conflicto. Puede ser que podamos abonar muchísimo, pero también es como cuando alguien tiene una enfermedad recién y quiere curarla en 2, 3 meses, pero tiene 20 años sumándole. Oye, ya va, o sea, hay un tiempo que eso se construyó, necesita un tiempo para transitarlo. Seguramente no es tanto, seguramente se puede solucionar mucho más sencillo, pero necesita un tiempo, ¿no? En un contexto. Chévere. Bueno, buenísimo. Gracias, Male, por compartirnos todo este tema. Yo les pasé en el chat mi correo electrónico, que igual lo tienen relacionado cuando se registran en Eventbrite, y los temas que ustedes consideren tal cual que nosotros podamos aportar, e incluso a veces no es nuestro tema, pero por ejemplo ahora que justo Legna nos hizo la referencia del programa de diversidad intercultural, oye, podemos referir a otros, oye, mira, este programa es interesante para tal tema. O esta persona sabe abordar tal tema de lo que nosotros conozcamos o no conocemos del tema. También lo podemos decir. A veces traemos invitados también. Así es, que es de las cosas que estamos evaluando a ver cómo combinamos cosas, ¿no? Porque estos
si bien no sabemos cuándo se va a abrir el camino para hacer otras cosas diferentes a no estar en casa, evidentemente los caminos van a ser lentos. Así que creo que cada vez debemos hacer innovación dentro de estas conversaciones, porque creo que lo vamos a necesitar por un rato largo. Chévere. Bueno. Gracias a todos, gracias por su participación y bueno, ahí está el correo de Gerald. Sí. O por nuestras redes, de verdad, nosotros súper, más bien nos encanta que nos escriban, que nos planteen cosas. Bueno, ahí estaremos siempre abiertos a lo que quieran comentar. Gerald les va a comentar de los próximos webinars. Sí, fíjense, para estos 3 fechas que estamos trabajando en el mes de abril, todos los martes y jueves. Este jueves vamos a retomar el tema de habilidades clave en el aprendizaje virtual, asociado a personas que no tengan la experiencia de generar reuniones, conversaciones, webinars, va para todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos generar procesos de desarrollo de aprendizaje virtual? Ya hicimos uno, está de hecho en nuestro canal de YouTube, porque a veces pasa que hay tantas posibilidades que dices, ay, me lo voy a perder. No, si te gusta el tema, pero tienes otros temas también, ya lo tenemos en el canal de YouTube, pero nos los han pedido que lo repitiéramos, entonces bueno, lo vamos a hacer y lo vamos a trabajar. La semana próxima vamos a trabajar 2 temas que a nosotros particularmente nos encanta. El primero es el de adaptabilidad. Es un tema que veníamos trabajando antes de todo este proceso que estamos viviendo y bueno, y ahorita es sumamente clave el cómo nosotros revisamos. Está muy enfocado a revisar cuán adaptable soy para las distintas cosas que me pasen. Y la gestión del tiempo, que bueno, ya muchos hemos aprendido que eso del home office o teletrabajo es más retador que estar trabajando en una oficina, no es sencillo administrar los tiempos. La evidencia de lo que se llama, ahora no me acuerdo el término, pero todas esas tentaciones que tenemos para gastar tiempo en la casa son mayores. Entonces, bueno, va mucho desde allí y de cómo también generar tiempo para nosotros. Y para el mes de mayo, bueno, ya les comentamos, gestión emocional, comunicación, transitar los cambios y los otros temas que, bueno, que sigamos recibiendo en el contexto. Y bien, bueno, como siempre decimos, vamos a seguir la conversación a través de nuestras redes sociales. Todos los días prácticamente estamos compartiendo información para sumar a este proceso que estamos viviendo y desde allí pues seguir aprendiendo juntos, porque al final esto es un camino compartido increíblemente a nivel mundial. Esto es una oportunidad única. Quizás es mucho más retadora, pero es una oportunidad única. Me ha gustado mucho la metáfora de que todos estamos en el mismo mar con nuestras distintas embarcaciones. Me gusta mucho porque ciertamente es eso, o sea, es un mar desconocido, es como que estuviéramos, yo siempre he dicho que Colón era un hombre admirable porque bueno, o sea, se lanzó a una cosa que no sabía qué era, así como Simón Bolívar se lanzó a una cosa que tampoco sabía qué era cuando hizo el cruce por toda la parte andina. Igual, estamos nosotros en un mar desconocido en donde vamos a nuestras embarcaciones, pero lo bueno de este mar es que tenemos la tecnología y podemos conectarnos y, oye, eso nos ayuda mucho, nos da tremendas posibilidades, entonces hay que aprovechar. Entonces, bueno, gracias de nuevo, felices de compartir con ustedes y, por supuesto, a cuidarse, a seguirse cuidando para cuidarnos todos, emocionalmente, físicamente, en salud, porque así es como podemos navegar ese mar con mayor tranquilidad y serenidad. Sí. Vale, bueno, Pablo. Gracias para todos y buen provecho. Cierra aquí.